1 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima. Seguimos en El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Se reanuda la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó realizar poderosos ataques en el enclave. Esto en respuesta, el grupo islamista anunció que aplazará la entrega de los restos de un supuesto rehén que había anunciado para esta noche. Melissa ya tocó tierra en Jamaica como un huracán de categoría 5. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta continúa fortaleciéndose y ya se reportan en la isla vientos catastróficos, inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas. En Sudán, el ejército acusó a los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido de haber asesinado a unos 2.000 civiles desarmados durante los últimos 2 días mientras capturaban la ciudad de Al-Fashir. La ONU expresó su preocupación por el recrudecimiento del conflicto. Y con nuestro invitado del día analizamos la legalidad de los ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones a las que acusa de transportar drogas. ¿Bajo qué marco jurídico internacional se justifica esta ofensiva? Lo discutimos en minutos. Empezamos. Iniciamos en la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó atacar de inmediato y de forma contundente el enclave palestino. Su decisión se dio tras una reunión de seguridad convocada este martes después de que su gobierno culpara a Hamás de violar el cese el fuego. La Defensa Civil de Gaza indica que al menos 3 ataques aéreos impactaron el enclave palestino. En respuesta a la orden de Netanyahu, Hamás anunció que aplazaba la entrega del cadáver de uno de los rehenes que tenía previsto devolver a Israel esta noche. Desde Jerusalén, nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz nos amplía. Sí, desde el 10 de octubre, inicio de la primera fase de este acuerdo, Israel ha estado recibiendo de Hamás y otras facciones 35 rehenes, 20 vivos, 15 fallecidos, pero aún espera los restos de 13 de ellos. En Gaza, desde entonces, el grupo Cruz Roja e incluso un equipo de Egipto ha estado buscando dichos restos. Ahora bien, pese a que el pacto contempla la dificultad de encontrarlos en medio de la destrucción y los escombros, ¿qué sostiene Israel? Pues todo este tiempo ha sostenido que Hamás no hace todos los esfuerzos posibles, que demora las entregas e incluso ha llegado a decir que ayer falseó una de las entregas. Ergo, entonces Israel lo que denuncia es una violación de dicho acuerdo. Es lo que ha vuelto a denunciar hoy tras recibir, como decíamos anoche, nuevos restos. La versión de Israel es que estos restos no son de ninguno de esos 13 rehenes que estamos pendientes todavía de que se liberen, sino más bien del ex rehén Ofir Charfati, que el ejército recuperó a finales de 2023 en combates con Hamás durante su invasión de la Franja de Gaza. Entonces, de ahí que sin un nuevo rehén, sin ese 13º que se esperaba, desde los ministros de Netanyahu hasta la oposición hayan pedido al primer ministro israelí atacar Gaza con la mayor dureza, acabar con Hamás de nuevo, que ese es uno de los objetivos desde el 7 de octubre de 2023, y aplicar otras medidas de castigo, como por ejemplo expandir el control israelí sobre otras áreas de Gaza. En Líbano también el cese el fuego firmado entre Israel y Hezbollah en noviembre de 2024 está tambaleando por los ataques israelíes en el sur de territorio libanés y el rechazo de Hezbollah a entregar sus armas. La enviada especial adjunta de Donald Trump para Medio Oriente, Morgan Ortagus, está en Beirut esta semana y se reunió este martes con el presidente libanés Joseph Aoun. Nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet, nos amplía. Tras su llegada ayer a Beirut, la enviada especial estadounidense Morgan Ortagus inició hoy su ronda de reuniones con el presidente del Parlamento, Najib Berri, el primer ministro Nawaz Salam y el jefe del Estado, Joseph Aoun. El objetivo es reactivar el alto el fuego con Israel y diseñar un nuevo mecanismo de vigilancia en la frontera sur. Según la cadena MTV, Ortagus presentó a Berri 2 opciones: negociaciones directas con Israel o un canal indirecto a través del comité de mecanismo que podría incluir representantes civiles. Por ahora, la segunda vía toma ventaja. Durante los encuentros, la diplomática estadounidense defendió que la estabilidad del sur depende de reforzar el papel del ejército libanés y aseguró que se mantendrá el apoyo financiero para la reconstrucción. Pero el mensaje llega en un momento de gran desconfianza política. Muchos ven detrás de la mediación un intento de Washington de consolidar su influencia en la gestión del posconflicto. Mientras tanto, Hezbollah guarda silencio, aunque sus medios describen la mediación como una
una presión política disfrazada de diplomacia. En los próximos días se espera la llegada de Thomas Barak, emisario estadounidense, y su visita se interpreta como un ultimátum a aceptar las negociaciones directas con Israel o arriesgarse a quedarse sin capacidad de presión frente a las decisiones de Israel sobre el desarme de Hezbollah. El desafío para Beirut es claro: aceptar la mediación estadounidense sin ceder la soberanía en un país que sigue navegando entre la tregua frágil y las tensiones que se reactivan cada día en la frontera. En noticias de Estados Unidos, el secretario de Guerra Pete Hegseth informó sobre una nueva ofensiva contra lanchas en el Pacífico que, según el gobierno estadounidense, transportaban narcóticos. 14 personas murieron en 3 ataques contra 4 embarcaciones y una sola sobrevivió. Su rescate, según anunció el mismo funcionario, fue liderado por autoridades mexicanas. Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo 3 ataques cinéticos letales contra 4 buques operados por organizaciones terroristas designadas que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental. Las 4 embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes. Melissa ya tocó tierra en Jamaica y se convierte en el huracán más fuerte que haya golpeado la isla desde que se iniciaron los registros en 1851. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta seguía fortaleciéndose y se espera que también se dirija a Cuba y más adelante en la semana a las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos. Melissa ya tocó tierra en Jamaica, un huracán categoría 5 que amenaza con arrasar la isla. Vientos y lluvias que ya comienzan a sentirse en el país por un huracán que está a las puertas. La ONU alerta de efectos devastadores. El Centro Nacional de Huracanes de Miami indica que es probable que se produzca una falla estructural total dentro del ojo del huracán. Nunca había visto esta frase, por lo tanto se espera un impacto masivo en Jamaica. En cuanto a las precipitaciones, serán abundantes. Se espera que llueva el doble de lo habitual en los meses lluviosos de Jamaica. Se esperan hasta 700 milímetros durante los eventos. Significa que habrá inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra. Un huracán que por ahora parece no querer tocar la capital del país, donde se concentra más población, pero las estimaciones prevén millones de afectados. La tormenta se desplazó ligeramente hacia el oeste. Inicialmente se dirigía hacia la parte oriental, lo que significa que se alejó del área metropolitana de Kingston, que es una zona muy poblada. Se ha desplazado un poco hacia el oeste, pero eso no significa que el resto de la población se haya librado. Su ancho de banda es enorme. Si hacemos una estimación, he mencionado que 1,5 millones de personas podrían verse afectadas. Por el momento, los efectos indirectos de Melissa han provocado la muerte de 2 niñas en Panamá, un huracán que viaja por el Mar Caribe y que también amenaza a países como Cuba o Haití, donde las precauciones ya se están extremando. En Brasil hay al menos 60 muertos, incluidos 4 oficiales de la policía, durante un megaoperativo lanzado por las autoridades contra el narcotráfico en Río de Janeiro. Testigos describen escenas de guerra entre unos 2.500 uniformados a bordo de vehículos blindados y helicópteros y miembros del Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Río. En Sudán, el ejército acusó a las fuerzas de apoyo rápido de ejecutar a unos 2.000 civiles en la ciudad de Al-Fashir. Esto luego de que los militares confirmaran oficialmente su retirada y que los paramilitares tomaron el control de la principal urbe de la provincia de Darfur del Norte. La Oficina de Naciones Unidas dijo este martes estar horrorizada por los informes de ejecuciones sumarias y ataques a civiles en Al-Fashir. Ampliamos en el siguiente informe. Durante 18 meses resistió el asedio de los paramilitares. Sin embargo, Al-Fashir cayó en su poder. Tras horas de silencio y confusión, el jefe del ejército sudanés admitió el lunes la derrota de sus tropas en esa ciudad. Los líderes, incluidas las fuerzas de seguridad, estimaron que se debía abandonar la ciudad a causa de la destrucción y las masacres sistemáticas de civiles. El domingo, los rebeldes de las Fuerzas de Apoyo Rápido habían anunciado la conquista de la ciudad más grande del estado de Darfur del Norte en su canal de Telegram. Hoy izamos la bandera de la libertad. El derecho del pueblo sudanés está en nuestras manos y ahora estamos dentro del cuartel general del ejército. Al-Fashir era la última localidad de la provincia de Darfur fuera del control de las Fuerzas de Apoyo Rápido. La toma de su control aumenta el riesgo de una nueva división de Sudán, pero también un incremento en la violencia contra civiles que ya enfrentan la hambruna.
De acuerdo con la ONU, 260.000 civiles, de los cuales la mitad son niños, están actualmente atrapados en Al-Fashir, privados de comida, agua y cuidados. Los recién llegados denuncian asesinatos a gran escala por motivos étnicos y políticos. Violencia indiscriminada que afecta particularmente a los más vulnerables. Conocemos testimonios de personas con discapacidad que fueron ejecutadas, asesinadas por no poder huir, pero también sabemos de personas que intentan salir de la ciudad y logran hacerlo. Pero en el camino son interceptadas y también reciben disparos por razones desconocidas. El ejército y los paramilitares se hacen los sordos ante los llamados a negociar. Tras 2 años y medio de guerra, Sudán enfrenta hoy la peor crisis humanitaria del mundo, según la ONU. En Kenia, 11 personas perdieron la vida en un accidente de avión cuando se dirigía a la Reserva Nacional de Masai Mara, frontera con Tanzania. De acuerdo con las autoridades, la aeronave se estrelló en una zona montañosa y boscosa cuando se encontraba a unos 40 kilómetros de la pista de aterrizaje. A bordo, según informaron, iban en su mayoría turistas extranjeros, 8 de nacionalidad húngara y 2 alemanes, y actualmente se investigan las causas del accidente. Durante su visita a Japón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras. Ambos líderes prometieron llevar la alianza bilateral a una nueva era dorada. Tras el encuentro, Takaichi aseguró que el mandatario republicano se comprometió a la desnuclearización de Corea del Norte. Más detalles en el siguiente informe de Daci Lanza. Trump visita Japón para proyectar fuerza en la región. Con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, firmaron el martes en Tokio un acuerdo marco para asegurar el suministro de tierras raras. Quiero colaborar con el presidente Trump para construir una nueva era dorada de la alianza entre Japón y Estados Unidos. Sé que están aumentando su capacidad militar de forma sustancial y hemos recibido sus pedidos de una gran cantidad de nuevo equipo militar y saben que fabricamos el mejor equipo militar. El acuerdo llega tras el endurecimiento de los controles de exportación de tierras raras de China en octubre y la amenaza de Washington de responder con aranceles del 100%. Takaichi y Trump se dirigieron luego a la base naval estadounidense Yokosuka en la costa oriental de Japón. Japón nos respeta. Si ven lo que está sucediendo en todo el mundo, nos están respetando de nuevo. De ahora en adelante, si estamos en una guerra, la ganaremos. Entraríamos, arrasaríamos con países que no deberían haber entrado. Japón alberga la mayor concentración de poder militar estadounidense en el extranjero. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, y el de Comercio, Howard Lutnick, se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, a cargo de las negociaciones arancelarias. Lutnick anunció acuerdos de inversión que involucran empresas de energía nuclear, semiconductores e infraestructura en un evento empresario en Tokio. En otras noticias de Japón, el acusado de haber propinado un disparo mortal contra el ex primer ministro Shinzo Abe se declaró culpable de asesinato. Su abogado pidió que se redujera cualquier castigo, diciendo que el arma casera que su cliente utilizó no entraba dentro de la categoría de armas de fuego reguladas por la ley. La declaración de culpabilidad llega 3 años después del asesinato de Abe, el 8 de julio de 2022. Lituania cerró su frontera terrestre con Belarus como reprimenda al aumento de objetos voladores que cruzan su frontera. En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insiste en la necesidad de que Europa blinde su espacio aéreo. Minsk apuntó a que se trata de una respuesta a la actual coyuntura de confrontación entre Rusia y Occidente. Ampliamos a continuación. Un miembro de la Unión Europea colindante con un Estado no miembro, que tomó medidas drásticas ante sus incursiones aéreas. Lituania decidió cerrar su frontera terrestre con Belarus el domingo por el alto número de objetos voladores que cruzan su frontera, una medida que aparentemente no frenará dichos sobrevuelos. Por ello, von der Leyen aprovechó para insistir en el plan de defensa europeo. Es un argumento más a favor de la hoja de ruta de preparación y de las iniciativas emblemáticas que contiene la iniciativa de defensa con drones que estamos llevando a cabo conjuntamente. El presidente Lukashenko, aliado de Putin, lamentó la decisión de Vilna de cerrar las vías terrestres hacia el país vecino.
Si estamos seguros de que somos culpables, si nos convencen que es lo que están intentando hacer ahora, pediremos disculpas. Pero si hay globos con cigarrillos o cualquier otra cosa volando por ahí, supongo que es ahí donde hay que resolver el problema. Para Lukashenko no se trata solamente de globos, sino también de misiles. Minsk aceptó desplegar los Oreshnik del Kremlin, algo que puso, según apunta, nervioso al bloque europeo. No hay evidencias que los misiles estén aún bajo dominio de Minsk, pero Lituania sigue señalando al cielo. El Ministerio del Interior contabilizó en 2025 hasta 557 globos de contrabando, más del doble que el año 2024, que fueron 226. Ahora Vilna indicó que autorizaría derribar los objetos. Vamos con nuestro invitado de esta tarde. Estados Unidos lanzó la que sería su mayor ofensiva contra el narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico desde que inició el despliegue de buques militares a mediados de agosto. 14 personas murieron en 3 ataques a 4 embarcaciones a las que Washington acusó de transportar drogas y que ha desencadenado una crisis diplomática con los países de la región que no parece tener fin. Para analizar este tema saludamos a esta hora a Ricardo Abello Galvis. Él es profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Profesor Abello, bienvenido a France 24. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los que nos están oyendo y a ustedes, obviamente. Profesor, primero, ¿cuál es el marco jurídico internacional bajo el cual Estados Unidos puede llevar a cabo este tipo de ataques en aguas internacionales? Yo creo que es un tema muy complejo y que para responder de forma sencilla no hay un régimen legal que pueda ser utilizado en este momento para hacer lo que se está realizando. Una cosa son los tratados que hay de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, otra cosa que se esté violando el derecho. Aquí no estamos hablando de una violación del derecho internacional, sino una violación del derecho en la medida en que se están ejecutando personas que no han tenido derecho a un proceso justo para determinar su inocencia o su culpabilidad. Ahora, como lo decíamos, Estados Unidos alega que está combatiendo a organizaciones del tráfico de drogas. ¿Este combate al crimen transnacional justifica este tipo de acciones? Con Estados Unidos siempre es muy difícil porque ellos juegan mucho con el lenguaje. Con relación a la lucha contra las sustancias narcóticas y psicotrópicas, pues hay unos tratados de Naciones Unidas, entre otras, y tratados que tenemos también con Estados Unidos para ese trabajo y esa cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, si ustedes se fijan en cómo es el discurso utilizado por Trump, no habla de lucha contra el narcotráfico, sino narcoterrorismo. Pareciera que ahí lo que quiere es establecer que el régimen legal aplicable sería el derecho internacional humanitario y no el régimen de derecho internacional general. Bajo esta perspectiva, el derecho internacional permite que haya los enfrentamientos y permite los muertos en combate, pero aquí no hay un combate. Aquí simplemente se presumiblemente del narcotráfico. Ese es una clara violación al derecho al debido proceso que deben tener todos los ciudadanos. Claro, y precisamente una de las discusiones que hay, por ejemplo, es ¿por qué no arrestar a sus ocupantes en lugar de bombardear directamente estas embarcaciones? Efectivamente, ahí siempre ha sido una lucha muy compleja en la medida en que cuando ven que hay una aproximación empiezan a botar la carga. Esa es una situación que ha ocurrido a lo largo del tiempo, pero hoy en día es absolutamente claro que debe haber una mayor rapidez en la intervención, una detención, un proceso y ser vencidos en un proceso donde se otorguen todas las garantías jurídicas que todos los hombres y mujeres tienen derecho en cualquier tipo de democracia. Profesor, ya lo decía, por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio de esta disputa diplomática que ha tenido con Estados Unidos, y también lo recalcaba la organización Human Rights Watch, diciendo que este tipo de acciones
se consideraban también ejecuciones extrajudiciales al usar este tipo de fuerzas allí en el Mar Caribe contra estas embarcaciones. ¿Corren el riesgo tanto los militares que están llevando a cabo estos ataques como la administración del presidente Donald Trump de ser acusados por un tribunal internacional? En principio, yo no veo tanto que haya competencia de un tribunal internacional, y ese es tal vez uno de los problemas que tiene el derecho internacional, y es que la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, necesita que se haya aceptado la competencia de esa Corte para que pueda conocer de un caso, y solamente puede conocer de casos interestatales. Entonces, bajo esa perspectiva, ahí es muy difícil que haya un tribunal que pueda hacerlo. Lo que sí puede ocurrir es que haya el derecho interno de los estados pueda iniciar un proceso contra las personas responsables, bajo la perspectiva eventualmente de una jurisdicción universal, teniendo en cuenta la nacionalidad de las personas que han sido víctimas. Ahora, ¿cómo evalúa la conducta de Estados Unidos en términos de intervención en la soberanía de otros países? Ese es muy difícil de determinar, teniendo en cuenta que lo que está ocurriendo lo hace en aguas internacionales. Ese es el argumento que utilizan. Bajo esa perspectiva, consideran que al ser aguas internacionales pueden actuar de la forma que lo están haciendo sin estar violando el derecho interno de los estados ribereños, que son los que están directamente involucrados. Y bajo esa perspectiva, yo creo que hay una mala comprensión y obligaciones que hay en este tipo de aguas, y de forma clara pues están matando personas que no han sido vencidas en un proceso. No sabemos si son culpables o no son culpables de los crímenes que están siendo acusados. Profesor, ¿cree usted que Washington tiene la obligación de informar a la comunidad internacional, por ejemplo, a los estados costeros y a las víctimas sobre este uso de la fuerza? ¿Informar en qué sentido? ¿De forma previa? Claro que sí. De forma previa, pues, no creo que haya lugar a avisar que va a cometer un delito. Bajo esa perspectiva, yo sigo pensando que el derecho aquí está siendo violado porque hay una ejecución de unas personas que tienen el derecho a un juicio justo y transparente, y eso no ha ocurrido. No, ni de forma previa ni de forma posterior debe informarse sobre la comisión de un delito. Estarían entregando una plena prueba, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que debe suceder es que se apliquen las normas jurídicas con relación a la interceptación de estas naves que presuntamente llevan sustancias narcóticas y psicotrópicas, tanto por el Mar Caribe como por el Océano Pacífico. Bueno, y de otro lado, entonces, ¿qué responsabilidad tienen esos estados ribereños como Colombia o Venezuela, por ejemplo, cuando sus aguas o sus fronteras marítimas también se ven involucradas en este tipo de ataques? Ahí, nuevamente, se trata de ataques que ocurren por fuera de las 12 millas náuticas, es decir, si acaso en zona económica exclusiva, donde son los derechos económicos, y bajo esa perspectiva creo que ahí el tema es más el vínculo de nacionalidad que puede haber con las personas que han sido atacadas y que fallecen en esos ataques, que ahí habría una responsabilidad con relación a el estado de donde son nacionales esas personas. Con relación, y creo que es la idea de la pregunta de por qué no hay un control previo para interceptar esas naves por parte de las autoridades locales. Yo creo que ahí, pues precisamente de eso se trata, y sobre eso sí tenemos varios tratados en que tiene que haber una cooperación entre los estados para poder interceptar y luchar contra el narcotráfico. Y si hay un trabajo conjunto, si hay una información que es transmitida, ese deber de informar, que Estados Unidos, que es quien tiene la tecnología para evitar que esas lanchas lleguen hasta alta mar
y puedan ser interceptadas saliendo y se puedan adelantar los procesos judiciales a que haya lugar. Profesor, y finalmente, ¿qué impacto puede tener toda esta crisis en esta cooperación actual que existe contra el narcotráfico y en la estabilidad regional también? Pues la situación es muy preocupante porque es que yo no veo con claridad que realmente aquí la idea de Estados Unidos sea luchar contra el narcotráfico. Aquí hay una cantidad de temas que están siendo mezclados frente a unos gobernantes que todos parecen cortados con la misma tijera, en donde van reaccionando de forma intempestiva e inesperada y que uno no sabe a qué atenerse. Y yo creo que eso es muy peligroso para la región y que hay que tomar medidas para tratar de evitar que se siga escalando lo que ha venido sucediendo hasta el día de hoy. Todos estamos de acuerdo en que en Venezuela hubo fraude en las elecciones, que el gobierno está torturando, que sigue la migración masiva de la población venezolana, y en ese sentido hay que hacer algo para que haya un regreso de Venezuela a la democracia, que en Colombia ha crecido la producción de sustancias narcóticas y psicotrópicas, que así como ha crecido la incautación, como lo dice el presidente, pero el crecimiento de la producción también ha sido tan grande que porcentualmente es menos lo que se está incautando de lo que ocurría históricamente. Pero también hay que entender que hay una serie de dificultades como en esa lucha contra el narcotráfico y que por eso se requiere de una cooperación entre los estados, entre todos los que sufrimos las consecuencias dolorosas de toda esta lucha contra el narcotráfico que a Colombia le ha costado tanto, y que deberíamos trabajar de forma conjunta para que haya una lucha efectiva y así poder disminuir o erradicar el flagelo del narcotráfico, al menos en Colombia. General Ricardo Abello Galvis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Gracias por acompañarnos a analizar este tema aquí en France 24. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.